Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a hacer la sesión faltante del curso Fundamentación Pedagógica. Vamos a hacer varias cosas. Había una lectura asignada que vamos a comentar, por supuesto, pero dado que también sería última sesión, es bueno hacer un encuadre de lo que se ha dicho en el curso y de lo que es posible para ustedes en su formación decir, pensar e investigar sobre esa disciplina, ciencia, este concepto, término que es pedagogía. Por supuesto, el curso, un curso breve realmente, para un contenido que es muy amplio, de tomar desde diferentes puntos de vista y desplegar por diferentes vías. Quiero decir que el curso entonces privilegia decir unas cosas y tiene necesariamente que acallar otras en relación con el concepto que la formación demanda. La de tener por lo menos unos fundamentos, unas bases sobre las cuales plantear de mejor manera la relación con la psicología y saber a ciencia cierta, por lo menos en términos de posibilidad, ir indagando qué es para un psicopedagogo la pedagogía y qué es para un pedagogo, si es que tal cosa existe en el momento, esa misma pedagogía. Y qué es la pedagogía para una licenciatura o un licenciado. En primer término, vimos entonces que efectivamente la pedagogía es una forma de construir conocimiento en el ámbito de lo que uno muy genéricamente, en el tiempo moderno, en los tiempos modernos, la modernidad, sigue la estela de las ciencias humanas, es decir, una forma en la cual se produce un tipo de conocimiento diferente a otras formas anteriores, digamos en la episteme clásica. Por ejemplo, de la semejanza, aquí se va a producir un saber, al parecer objetivo, con base en unos procedimientos específicos. Allí se da el surgimiento entonces de las ciencias humanas, de ciencias en el sentido en que tienen el prurito de seguir a las ciencias llamadas duras, que tienen, por supuesto, un objeto, un procedimiento y llegan a ciertas características particulares y universales de producir conocimiento. En este caso, entonces, la pedagogía se constituye en un tipo de saber que va delineando un objeto. Ustedes lo vieron, un objeto que podemos cuestionar también hoy un poco, o volver por lo menos sobre él. Algunos dicen que la enseñanza, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el objeto de la pedagogía? Y tiene un método para acercarse a ese objeto, que básicamente tiene que ver, por supuesto, con seguir los lineamientos del método científico, con las adaptaciones necesarias a las lógicas convencionales y no convencionales de estudiar la situación específica de lo educativo general y lo pedagógico en particular. Una de las cosas que hicimos, ahora que lo menciono, fue precisamente hacer una distinción necesaria, que lo hicimos con la literatura, esa distinción entre educación y pedagogía. También allí hay varias lógicas para hacer esa diferenciación,
y recorrimos entonces toda una pregunta por las ciencias de la educación y vimos la pedagogía o como la ciencia de la educación o como una de las ciencias de la educación, dependiendo de la posición de enunciación en la que uno haya. Pero, grandes rasgos, podría decirse, dejando un poco esa discusión de lado, aunque no pueda hacerse realmente, hay que volver sobre ella, que en la actualidad, en nuestro medio, entendemos lo educativo más en términos de sistema, elementos políticos, económicos, legales, que posibilitan la escolarización en todos los niveles de las personas en relación con fines sociales, y lo pedagógico más referido dentro de ese sistema a la enseñanza de las ciencias, las disciplinas, saberes, la ciencia, las disciplinas, los saberes, es decir, la pedagogía no asimilada como didáctica general, ni mucho menos, pero sí cuyo objeto tiene que ver con las prácticas en las cuales la enseñanza es el elemento. Es decir, las formas en que se piensan objetos de la ciencia que produce conocimiento, y la pedagogía como el elemento que permite, además con sus otras disciplinas como la didáctica, convertir esos objetos de la ciencia en objetos para ser enseñados por fuera del territorio mismo de la ciencia, a ir convirtiendo precisamente la ciencia en dos cosas, o en un sentido común de la cultura, que el conocimiento mediante el cual la humanidad va produciendo la historia se convierta por cierta vía, inclusive en una forma de habitar el mundo de la totalidad de los ciudadanos, así no sean ellos mismos científicos. ¿Sí? Como en el caso de cómo por qué va uno a una droguería a preguntar por una pastilla que sirve para el dolor de cabeza, porque el conocimiento científico se ha vuelto objeto común. Incluso uno podría llevar el argumento hasta decir que es la ciencia, con el paso del tiempo y la comunicabilidad, lo que construye el sentido común en una cultura. Otra época, en la episteme, serían otras formas. Ahora, también argumentamos, nos detuvimos en ello, que la pedagogía tiene dos elementos que deben ser revisados. Pedagogos como ustedes, psicopedagogos como ustedes. Uno, la pedagogía tiene una historicidad. La pedagogía no es, y eso a veces le cuesta preguntárselo siquiera, a veces porque eran inútil, a veces porque no está en el ámbito de las preguntas posibles para ellos, ni los maestros, y a veces tampoco, en este caso, aquellos espacios donde la pedagogía se convierte en parte de una dupla que pretende formar nuevas síntesis expectativas de lo humano en ámbitos educativos. Por supuesto que una historia no surgió ni en la uno, ni surgió en el siglo XIX, algunos piensan que sí, pero ya ustedes vieron literatura en la cual algunos autores, inclusive, no solamente por la idea etimológica que conlleva, que ya veíamos allí, que algunos lo ponen en una etimología de conducir los hijos de los esclavos a los hijos de los ciudadanos. Y de ahí, con la historia puede hacerse muchas cosas. Podría pensarse en pedagogía en muchos ámbitos. ¿Sí? Pedagogía, ejemplo, en la relación que hubo
o que había en Grecia en las formas o en las relaciones que establecía un maestro con su alumno, tipos de pedagogías en las cuales, como decía Foucault, hay una dimensión política, hay una dimensión erótica, pero que se puede hacer remontar hacia allá. Y esa misma historia puede hacer atravesar a la pedagogía todo el medioevo, toda la época moderna y traerlo hasta la actualidad, más o menos de manera coherente y en cierta forma demostrable. Es decir, los argumentos podrían todo. Es decir, ser capaces de ver en cualquier relación donde medie la enseñanza con un objetivo de transformación específico, podría verse allí la pedagogía. A mí este camino me da un poco de temor, por el temor que me dan todos los universales, como ya lo había hecho el autor citado. Es decir, que uno con base en lo que piensa que es ahora la relación pedagógica, a toda relación que se le parezca en la historia, y serían muchas porque somos seres humanos, entonces a todo eso le llamamos pedagogía. Yo prefería para el curso, sin descartar todas esas interesantes argumentaciones que vimos, eh, la pedagogía en diferentes tiempos de la historia, me parece que desde la modernidad adquiere, y más inclusive en la función de los estados constitucionales, esa historia adquiere un matiz diferente, adquiere el matiz de empezar a hacer lo que todavía es y hacer de nosotros lo que todavía es. Es decir, que es fácilmente verificable que las condiciones en las cuales se posiciona a finales del siglo XIX, XVIII, principios del XIX, en los estados constitucionales, tal vez inclusive todavía no siquiera con la noción de pedagogía que vendría luego durante el siglo XIX, pero si vemos la relación de observas esa máquina para ver que se llama escuela, el dispositivo que podríamos llamar de la educación, donde se interrelacionan todos esos elementos tónicos, ver los sujetos, las categorías como el tiempo y el espacio, las relaciones que establece todo eso. Diría que son lo que van conformando precisamente la emergencia de un saber ya bien delimitado. Bueno, bien delimitado es una forma de decirlo, porque enseguida que pasemos precisamente al estatuto de la pedagogía, consideraciones vendrán en relación con ese estatuto precisamente. Pero lo cierto es que se va constituyendo y es identificable, por lo menos es nombrable para la discusión. Es nombrable para la discusión. Tenemos pedagogía aquí, tenemos pedagogía allá, que nombramos con práctica pedagógica, que nombramos con unas. Por tanto, esa pedagogía tiene una historicidad que pienso debe conocer quien esté, quien su función de vida y su función profesional pase por la apropiación y el agenciamiento de ese término, de ese concepto. Es decir, cómo se constituye históricamente el saber que agencio, porque va a haber un papel que llamamos diploma que dice que efectivamente yo soy profesionalmente para la sociedad en parte pedagogo, parte pedagoga, porque es psicopedagogo. Entonces, allí preguntar por esa historicidad de la pedagogía creo que es un elemento importante y que alcanzamos a ver con personas como Olga Zuluaga y Javier Sáenz Obregón, creo que de manera en el artículo de ellos,
obviamente allí no se acaba la discusión, pero de una manera muy profesional y muy así como digamos podamos discutir hacia dónde es posible remontar la historia de los conceptos sin que las practican completamente bien. Ahora, pero también entonces lo que nos estamos preguntando al hacer esa historicidad por la pedagogía es por su estatuto epistemológico. ¿Qué es la pedagogía? Se preguntan en diferentes ámbitos. Se pregunta un pregrado, por ejemplo, como el de educación de la Universidad Pontificia en el curso precisamente epistemología de la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Es una ciencia, es un saber, es una disciplina. Y veíamos un artículo prolijo en cuanto a los argumentos sobre este tema. Hay diferentes posiciones, inclusive que van vinculadas a veces a nombres de países. La visión alemana de la pedagogía, la posición cubana en torno a la pedagogía, la posición de los antes en relación con la pedagogía, la posición de países alternos como el nuestro en relación con la pedagogía, posición de facultades como la nuestra en relación con la pedagogía e inclusive posiciones de nosotros mismos después de pensar qué es eso, qué es la pedagogía. Con esta última lectura que teníamos sobre por qué la psicología ha desplazado a la pedagogía en los ambientes educativos, volvíamos un poco a esa pregunta, pero desde el punto de vista de la psicología. Pero desde el punto de vista de la pedagogía. Y decíamos, después de todas esas elucubraciones, que precisamente se llamaba la ciencia de la educación. Pues es obvio que allí la posición está tomada. Es una ciencia. Es una ciencia por lo que decíamos ahora, porque tiene un objeto y porque tiene un método para acercarse a ese objeto. Con ese método, es decir, con la posibilidad de seguir sistemáticamente unos pasos para alcanzar unos objetivos, se produce conocimiento en el ámbito de ese concepto, en este caso, ciencia. Para otros, empero, no hay tal. No hay tal ciencia, en tanto las ciencias deberían ser capaces de pasar el umbral, es decir, se es ciencia en tanto se ha pasado el umbral epistemológico que permite con ese conocimiento producir generalizaciones o leyes, mientras que lo pedagógico se remitiría a lo particular, a lo singular. Es decir, yo puedo teorizar efectivamente de cómo enseñar. Eso puedo hacerlo, por supuesto. Pero eso no me produce los mismos resultados, ni en diferentes contextos, ni con diferentes sujetos. Siempre va a producir resultados, aunque a veces similares, siempre singulares. Por tanto, entonces, supuestamente no sería una ciencia, sino que desde esa perspectiva sería lo que podríamos llamar una disciplina, un saber. Pero decíamos que en una facultad como la de educación, por ejemplo, la Universidad Pontificia Bolivariana, pensamos que pese a esa decisión
que para otros países sería cierto defecto del carácter académico, al no ser capaces de tomar una decisión que defienda la cientificidad de la pedagogía, sino que somos capaces como coladores de dejar pasar todo sin tomar decisiones reales. Puede ser cierto, pero también la ciencia, las disciplinas y los saberes son formas discursivas mediante las cuales se llega mejor a las cosas, a los fenómenos, a los procesos para conocerlas, y si efectivamente tomar la decisión académica, provisional, de que es un saber o una disciplina, y eso le permite acercarse con mayor flexibilidad a los objetos que requiere y a la formación de los sujetos que requiere, entonces me parece que es completamente válido, porque en último término, como lo vamos a ver ahora con esta última lectura, creo que las batallas por la pedagogía no están circunscritas, ni mucho menos, a que nos convirtamos en cancerberos de su estatuto científico. Creo que eso no. A la pedagogía le importa. No, creo que el asunto tendría que ser es que, tomada la decisión, cuáles son los servicios a la sociedad que esa decisión posibilita. No salir a defender frente a otras ciencias, disciplinas o saberes ese estatuto, ¿no? Y rancharse. No es que la obsesión se convierta en demostrar que la pedagogía es una ciencia. Puede que para uno sí, puede que para otro no, puede que para otro la consideren tan ciencia que ya la pregunta misma sea una tontería. Posiblemente. Posiblemente para ustedes también, creo. La pregunta, aunque deba ser formulada, no es lo que debería, a mi modo de ver, aunque tal vez trabajos pasen por esa coordenada, ¿por qué no? Pasen por la coordenada de dar el estatuto, o ayudar a aclarar el estatuto científico de la epistemológico de la pedagogía, pero en términos generales también es tomar una decisión para producir mejores efectos en las personas con este tipo de decisión. Entonces tiene a nuestro modo de ver, una historicidad, una epistemología. Es un saber que se constituye y que es fácil de demostrar su existencia, dado que se institucionalizó como otros saberes, como otras ciencias y como otras disciplinas, así haya tenido sus avatares, sus expulsiones y sus resistencias en muchas partes en el ámbito de las dignidades de los saberes, pero ahí está. Ahora hay otra parte de la discusión que nos interesa. Entonces ya ven que son varios los ámbitos de la discusión. Pero hay otro que nos interesa mucho, otro ámbito de discusión que también en parte sale que tienen para la sesión, y en la función de la pedagogía. Porque precisamente me parece a mí el enfrascamiento pertinaz en la pregunta por el estatuto de la pedagogía enmascara la función social de esa y en cierto sentido le resta entonces posibilidad de hacer una historia crítica de la pedagogía. Porque en la lucha por darle el estatuto de cientificidad, hasta la historia misma se pone al servicio
de la construcción de ese estatuto, tal vez se pierda un poco la perspectiva, y es de qué es instrumento, de qué es instrumento esa pedagogía en la sociedad, para qué sirve, para qué ha servido, para qué sigue sirviendo, si es que sirviendo sigue. Veíamos de la mano de algunos teóricos, no todos pedagogos, en cierto sentido, como lo dice el texto, en muchos países la misma categoría pedagogo no existe como un título profesional. Pero digamos que en el mismo sentido, todos los que trabajan por vía de educación pareciera ser que llegan al punto de diferenciarse de otras profesiones con la noción de pedagogía. Veíamos entonces, decía con estos teóricos, sociólogos, por ejemplo, es decir, desde otras ciencias de la educación, si es que la pedagogía es una de ellas, mirar la función que tiene en la sociedad esa pedagogía. Y para hacerlo recurrimos a, por lo menos, son muchos los caminos, pero recurrimos por lo menos a algo de de la educación, y mirábamos un poco con Julia Varela dos cosas importantes. Una es un recorrido pero realmente, tal vez no sé, un recorrido interesante, mejor, pero rápido, porque es un recorrido de más de 200 años, de ser muy exhaustivo realmente, aunque es suficiente en los términos en los que lo plantea Julia Varela, y nos muestra que en ese intervalo entre dependencias presente de ella, en ese momento de la escritura, que era 1995, para nosotros en Colombia, después de la Constitución de 1991, General de Educación de 1994, que reconocía, grosso modo, tres tipos de pedagogías en esa historia, en ese intervalo de transformaciones de la sociedad, transformaciones que la pedagogía coadyuva a producir. Las disciplinarias, las correctivas, las psicologizantes, las que vienen de la psicología, las que están articuladas con la psicología, que son, por supuesto, las que pegan con la última discusión que no hemos hecho todavía en relación con la pregunta de por qué la psicología ha desplazado en el ámbito educativo a la pedagogía. Y veíamos que esas pedagogías disciplinarias, decirlo así, entonces tuvimos que hacer un recorrido y superficial, infortunadamente, sobre las nociones Foucaultianas precisamente de una sociedad disciplinaria. Una sociedad entonces donde mediante el dispositivo escolar logra una relación de fortalecimiento económico y de de la resistencia. Es decir,
el aumento y la disminución de la fuerza, lo presentaba yo hacia eso, en esos términos. Es capaz de aumentar la fuerza de los individuos en términos de dejar las adecuaciones para ser eficiente en la sociedad y generar desarrollo, generar trabajo, generar ciencia, generar transformaciones, pero al mismo tiempo una disminución de la fuerza, eso en términos económicos, y una disminución de la fuerza en términos políticos, es decir, de aceptar, de no cuestionar la posición que le toca en la sociedad, así esa posición sea a ojos vistas insuficiente, subsidiaria, violenta. Pero la educación lograba esa lógica de producción docilidad. A eso sería lo que entonces las pedagogías, lo que le llamó Michel Foucault, la producción de la docilidad. Es decir, un aumento de las fuerzas productivas, una disminución de la posibilidad de la resistencia de los individuos, inculcada por vía del dispositivo escolar, donde un tipo de saber, varios tipos de saber, pero un tipo de saber a propiciar el manejo de las personas, construcción del carácter de las personas. Y esto porque, dice el mismo Foucault, hay que recordar que desde la emergencia de los estados constitucionales, gobernar es, en términos muy esquemáticos, pero el problema con la conexión estaba como sacando, espero que no me haya sacado del todo y pueda seguir grabando, lo sabré en unos minutos. Decía entonces que la escuela, en esa sociedad disciplinaria, sobre todo en los estados constitucionales y de manera muy esquemática, podría decirse que gobernar es conducir conductas. Sí. Banalizando una argumentación en varios libros y en muchas conferencias, pero permítanme decirlo así, y porque eso me da entrada, obvia entrada, a decir la función de la pedagogía desde ese punto de vista. Producir sujetos, a conductar sujetos. Esto que pues no lo leímos aquí, pero que este señor Michel Foucault, que vengo mencionando por lo de las sociedades disciplinarias, que alguien tradujo como Miguel Morey, realmente no es alguien, Miguel Morey lo tradujo como las tecnologías del yo, que algunos prefieren nombrar como técnicas de sí, muestra que efectivamente hay técnicas que funcionan como aparatos para construir personas. La pedagogía sería una de esas técnicas para producir personas. Para eso sirve. ¿Vale? Para gobernar a la población, en tanto gobernar es conducir conductas. Tanto si gobernar en las nuevas lógicas de los estados constitucionales y del liberalismo, haríamos la gubernamentalidad liberal. Si gobernar es conducir conductas, es decir, cada vez recurrir menos a la fuerza, a los aparatos punitivos, no lograr que cada persona sea agente del propio gobierno. Entonces lo que se hace es trabajar en ámbitos mucho más flexibles de la disciplina aplicada sobre el cuerpo y como método exterior, a unas lógicas en las cuales cada vez el poder se ejerza de una forma menos visible, directa, más sutil, pero al mismo tiempo más exhaustiva, más precisa,
de eso se iba a encargar la pedagogía, de conducir un tipo de conducta particular. Por eso la pedagogía en el siglo XIX transita de las lógicas del método a las lógicas cada vez que lo van acercando de manera más clara, más precisa a la psicología, porque empieza a convertir la pregunta ¿cómo enseñar todo a todos? Que obviamente entonces el efecto de esa pregunta es la organización de los recursos para la enseñanza de una manera particular, como en el método lancasteriano, y lograr un grado de eficacia alto que tiene que ver con ejercicios de repetición, de entrenamiento, cada vez formas más sutiles que se preguntan por qué procesos se dan en el interior de la mente de las personas para hacer más eficaz lo que se enseña, pero que se haga eficaz desde el individuo mismo. Y por eso la pregunta cada vez empieza a ser más potencia de la persona. ¿Cómo es usted? Usted aprende solo. Lo que hace la escuela, lo que hace el maestro es organizar los estímulos que llegan a los sentidos de una manera ordenada para que usted aprenda más. Pero el aprendizaje en último término sería un problema suyo. Pero esa pregunta lleva cada vez más al interior. Estoy resumiendo, estoy pasando de la filosofía sensual al psicoanálisis que descubre el inconsciente en un solo brinco. Pero es un camino, porque es un camino lento, es un camino que pasa, que va desde Lancaster, pasa por Pestalozzi, pasa por Herbart, pasa por los pedagogos, por Froebel, pasa por los pedagogos de la escuela activa. Después llega pues, a lo que conocemos ya más directamente como Vygotsky, y de ahí para adelante pues una cantidad enorme de gente. Entonces la pedagogía tiene una función social, una función que no es ni neutra, ni es simplemente el prurito de la necesidad de una especie de educar. También tiene que ver con eso, por supuesto. Pero la pedagogía surge en un momento determinado en relación con necesidades determinadas. Ya Foucault decía que los dispositivos surgen en relación con una necesidad estratégica. Por supuesto. Entonces, lo que digo, estimados estudiantes, es que cuando abordemos la pedagogía, no solamente abordamos el saber que portamos como agentes, sino que nos preguntamos qué se espera de ese saber y de nosotros mismos agenciando ese saber. No podemos, como académicos, precisamente ir en la penumbra simplemente de creer que nuestro saber es, es per se positivo, tiene unas funciones transparentes para todos, pero tampoco pues hacen parte de una conspiración, ni mucho menos. No estoy pensando que haya una especie de contemplaria detrás de la pedagogía, sino que nos permite explicar las realidades de una sociedad específica y pensar las transformaciones de esa sociedad. Ahora bien, la última parte que hoy, que se pregunta, permítanme, lo pongo el texto,
hace una pregunta el profesor de la Universidad de Zaragoza, Santiago Molina García. ¿Por qué la psicología ha suplantado a la pedagogía? Una pregunta que es al mismo tiempo curiosa porque pareciera que ya está reconociendo un hecho. Lo otro es la forma de la presentación. No sé si en la pregunta valga la pena, en el texto mismo después, plantear las cosas de esa forma. Si, como muestra el texto, efectivamente lo que se da durante todo el siglo XX, un campo de batalla entre la psicología y la pedagogía por la preponderancia en esa función, precisamente de construir personas en relación con la forma vigente del poder. Bueno, tal vez eso suene un poco extraño dicho así o recalcitrante, con las formas de la sociedad actual. Se prefiere algo más políticamente correcto. Veamos los argumentos. Yo, como les digo, prefiero, aunque la argumentación me parece atinada, completamente atinada. Yo mismo, en algunos artículos, muestro precisamente el desplazamiento, el ingreso, en mi tesis inclusive de doctorado, una historia de la escuela en Colombia a la luz de la noción Foucaultiana de gubernamentalidad liberal, publicada. Muestro que precisamente ese largo viaje hacia el sí mismo de la educación, es decir, el paso continuo del método como exterioridad disciplinaria a un control cada vez más exhaustivo, flexible al mismo tiempo, de los elementos psique, de la psique, de lo mental, del espíritu, del alma, es decir, un control férreo, pero al mismo tiempo sin ataduras visibles. Es decir, una sociedad que ha transitado 200 años de construcción de una libertad, es decir, de una subjetividad, de una experiencia constante de la libertad. Creo que esa experiencia constante de la libertad no se puede hacer solo en el derecho, es decir, producir derechos en la legalidad, en la Constitución, que es una vía de producir la libertad. Es decir, derechos fácticos, comprobables, sino que tenía que ser también, inclusive cuando esos derechos fácticos son irrealizables, tiene que haber una dimensión mental de una libertad nunca completamente alcanzada, siempre una potencia, y eso se tiene que hacer en otro ámbito, no en el ámbito del derecho, sino en el ámbito de las subjetividades, y sabemos que la modernidad precisamente se ha volcado a la producción de unas subjetividades, de una subjetivación específica. Ya lo dijimos que en el ámbito de la ciencia social es lo que hace. Pues la pedagogía coadyuva a la formación de esas subjetividades, pero pareciera ser que por sus características no puede llegar hasta donde llega la psicología en esa producción de una mentalidad que goce permanentemente de la libertad. Por eso entonces yo no estoy seguro
de que podamos poner las cosas en términos de una pelea entre psicología y pedagogía, pero sí podemos verlo desde otro punto de vista. O bueno, inclusive, sí podría hacerse desde cierta perspectiva. Es decir, si hoy en los ambientes virtuales de aprendizaje habría que defender estas disciplinas, estas ciencias, estos saberes, tendríamos que tener buenos argumentos desde el punto de vista de la pedagogía y desde el punto de vista de la psicología de por qué deberíamos estar pensando estos ambientes y no dejarlo solo a la psicología, que creo que es en parte lo que está sucediendo. Es decir, que ya los maestros, los docentes, no posean el saber de la pedagogía, sino que hacen adecuaciones en formatos muy específicos de prescripciones de la psicología para la enseñanza de las ciencias, las disciplinas y los saberes. Entonces, habría este texto que sirve como pretexto para que pensemos desde el punto de vista de ustedes como profesionales, como estudiantes de lo que va a ser una profesión, si esa lucha es cierta o por el contrario, o esa lucha produce la síntesis nueva que llamamos psicopedagogía. Ustedes lo vieron ahí en el texto. ¿Cómo van a enfrentar ustedes esa lucha? Si por un lado hay psicología, por el otro lado hay pedagogía, pero ustedes están en un centro que se llama psicopedagogía. Allí, por ejemplo, los argumentos de este texto son válidos en términos de un desplazamiento, de un reemplazo, de un encubrimiento, de un solapamiento de la pedagogía por la psicología. O por el contrario, habría que pensar en esa nueva síntesis cuáles son los elementos propios. Ya ustedes vieron que inclusive en los años 80 ya un autor decía, no, mire, es que el espacio propio de la pedagogía es tal que está referido a la enseñanza, a los medios, a la organización, a la presentación de contenidos, y menos, como lo hace la psicología, a dimensionar el currículo desde unas lógicas particulares de la transformación de los comportamientos. Dice el autor, esto se me estará haciendo largo. Creo que sí. Bueno, pienso que en unos segundos reviso el tiempo. Estas plataformas no sé qué tanto tiempo me dejen grabar, y miro si entonces hago otra pequeña intervención que me permita completar los argumentos, si no es posible. Decía que este texto es particular en el enfoque, porque él prefiere la argumentación según la cual, como lo prefieren otros, la pedagogía casi que es un problema que emerge de la pluma de Herbart, Federico Herbart, en la pedagogía general, un libro de 1803, es decir, en esa transición entre la ilustración y el mundo republicano, que es allí donde aparece entonces la pedagogía. Pues yo diría, hay que recordar que Kant, aunque lo dice en otro sentido, también llama a su escrito pedagogía como un tratado realmente de la educación, lo llama, y dice qué elementos tiene la pedagogía en términos de la formación y de la instrucción. Pero bueno, Herbart, recordémoslo también, mucho de lo que hace es precisamente la crítica del idealismo kantiano, en la cual Herbart le dice, si usted
porque habla del fin de la educación, que sería la moralización de la sociedad. ¿Usted cree que por eso le da importancia a la educación, señor Kant? Pero realmente para usted la educación no importa, porque usted no dice cómo se logra su ideal. Mientras que él, y creo que aquí es donde se fundamenta la idea de la emergencia real de la psicología, de la emergencia histórica de la pedagogía, es porque él sí va a decir el cómo. Y precisamente se va a sostener en dos pilares que nos muestra claramente Ortega y Gasset, precisamente en la introducción a esa pedagogía general de Herbarth, y son la ética y la fe. Es decir, la ética que efectivamente no puede desprenderse del qué, el fin último de la educación, la moralización de la sociedad, pero la psicología se va a encargar del cómo, es decir, bajarlo del ideal kantiano y decir en términos de enseñanza. Por eso muchos creemos que la pedagogía es una reflexión sobre la enseñanza, pues que no, obviamente no se confunde punto a punto con la, la práctica, un elemento de lo educativo de la vida. La psicología, por su parte, pues ahí ya ustedes lo estarán leyendo ahí, tiene también una historicidad muy ligada, porque recuerden, y si me permiten inclusive volverme un poco, recuerden que todo ese tiempo de la escuela activa, inclusive cuando llega a la escuela activa, están criticando a las teorías de Pestalozzi, por lo mismo que Pestalozzi criticaba el método antiguo, era la repetición, el verbalismo, pues una serie de cosas. Pero también ya inclusive Pestalozzi había hablado de una pedagogía psicologizante de la psicología como elemento de su pedagogía, solo que obviamente era una psicología que era mucho menos psicología como la conocemos en el presente o como se conoce después del descubrimiento del inconsciente, pero se preguntaba por la forma de la producción del conocimiento que Herbarth iba a llevar a una ciencia experimental. También la psicología tiene entonces su conformación, ya aquí no como la pedagogía, de un estatuto borroso, unas márgenes diluidas, porque se construye en los bordes. Con otras ciencias, la psicología cada vez más se va a empezar a reconocer ella misma como una ciencia. Hay laboratorio de psicología experimental. Bueno, hay una historia que ustedes pues no se las voy a repetir porque está ahí en el texto, pero ese es el primer elemento que me parece importante de la superposición de la pedagogía, de la psicología a la pedagogía durante el siglo XX. Es decir, donde la psicología fue más capaz de elaborar elementos conceptuales, procedimentales, estandarizables más o menos, con experimentación que le diera un basamento firme para autonombrarse ciencia, y cada vez, aunque el estatuto de sus propios experimentos fuera dudoso, tenían la fuerza para imponerse, universalizarse, como en el caso, por ejemplo, de los parámetros de Bidet en relación con una infancia que iba a empezar a ser considerada una infancia anormal. También la psicología como la pedagogía en ese momento. Miren que ahora decía cuál es la función. En este texto es claro, lo dice el autor desde el principio, la función de ambas son el control de la sociedad y surgen inclusive
en eso no puedo detenerme mucho. Recuerde que precisamente en el último cuarto del siglo XIX, cuando el mundo se está transformando completamente, es donde estas dos disciplinas toman cierto posicionamiento y empieza el proceso mediante el cual, si bien en la escuela, como lugar de encierro de los niños, como máquina para verlos, explicarlos y construirlos, pareciera que el escenario natural era la pedagogía, cada vez más la psicología, por el trabajo que hace sobre su propio estatuto, por su relación con la medicina, es capaz de establecer un estatuto cada vez más fuerte que le permite, en la lógica de institucionalización de la ciencia, las disciplinas y los saberes, es decir, llevarlos a la universidad, le permite cada vez tener un ascendiente mayor sobre la educación y sobre inclusive la misma pedagogía. Ese ascendiente se va a ir decantando durante todo el siglo XX hasta el punto en el cual autores como este precisamente van a decir que hay un desplazamiento de la pedagogía por la psicología, pues con los detalles que trae el texto, que son muchos y muy bien argumentados. Pero para ir cerrando y reconocer que ustedes han hecho de manera efectiva esta lectura, les voy a proponer en otro espacio un taller para que terminemos la sesión de hoy, ¿sí? En relación con estas nociones de psicología y pedagogía. Yo cerraría solo con un comentario, y es, creo, como lo decía ahora, que tal vez las luchas de ustedes como psicopedagogos, las luchas de los pedagogos en términos de ser entes de las facultades de educación y los psicólogos deben, más que seguir en sus trincheras para defender sus disciplinas, ser capaces de hacer estudios que muestren qué es lo que socialmente se demanda de ellas, para que esa síntesis que llamamos psicopedagogía pueda hacer cada vez mejores intervenciones, más conscientes intervenciones en relación con las cosas enseñables y los sujetos de la. Es una discusión abierta, es una discusión que, reitero, hoy tiene más vigencia todavía, porque la pregunta es con qué materiales vamos a construir los nuevos escenarios de enseñanza, aprendizaje, donde tiene la pedagogía un espacio allí. Es un espacio absolutamente para la psicología, o no es para ninguna de las dos, y tal vez sea el espacio expedito a algo que llamamos psicopedagogía. Jóvenes, me comunico entonces por otro medio. Aquí termina, pues, no una conferencia, sino unos comentarios de finalización, pero que, como ustedes ven, más que intentar cerrar una discusión, simplemente está abriendo. Muchas gracias.